Hola, ¿qué tal? Soy Adela Carrasco, la directora de la Escuela Internacional de Naturopatía y tengo el gusto y el placer de compartir con vosotros esta información que os puede resultar muy útil, como es la aplicación de la programación neurolingüística a lo que es la práctica, en primer lugar al conocimiento y en segundo lugar a la práctica de la naturopatía. Nosotros en nuestra escuela llevamos ya muchos años, lo tenemos incluido en nuestro currículum y ciertamente los alumnos están muy contentos. ¿Por qué? No solo porque se benefician ellos en primer lugar, ¿verdad? Y sobre todo, y además, porque lo aplican en consulta. Los resultados, bueno, pues los procesos sanadores se aceleran. Pero no quiero perder más tiempo en esta introducción y sí quiero entrar justo al trapo al tema que nos ocupa. Estamos hablando de si existe o no una justificación de incluir la programación neurolingüística en la naturopatía. Cuando hablamos como índice temático, vamos a decir que voy a hablar muy brevemente de qué puede ofrecer la naturopatía al ser humano, cuáles son sus herramientas o estrategias, qué es la programación neurolingüística y si tiene sentido el que podamos incluirla dentro del corpus, dentro del currículum de una formación de naturopatía. Bien, el ser humano. Básicamente, ¿qué puede ofrecerle la naturopatía al ser humano? Eso es lo interesante, ¿no? Bien, pues la naturopatía tiene como objetivo el ser humano, ¿no? Pero ¿qué parte o qué parte o qué dimensión del ser humano? En principio tiene un objetivo general que es buscar su bienestar y un objetivo particular que es buscar su salud. Es decir, no solo buscamos la salud, ¿eh? La salud física del ser humano, sino que hay otras dimensiones a las que debemos prestar atención, ¿no? Una definición estándar de bienestar, bueno, pues es un estado integral de equilibrio y satisfacción, en el que una persona experimenta salud física, salud emocional, salud mental, salud energética, salud social, relaciones sociales sanas e incluso una salud espiritual, ¿verdad? Que es lo que nos hace eminentemente seres humanos y nos está pues separando del resto del planeta, ¿verdad? Va más allá de la ausencia de enfermedades, abarcando una sensación de plenitud, armonía y propósito en la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que uno puede perder o tener una enfermedad, pero sentirse pleno y en armonía y manteniendo su propósito de vida. Y esa sensación de plenitud, ese bienestar, no está empañado o nublado por alguna enfermedad, por una diabetes o por un Parkinson. O sea, hay que saber los objetivos que perseguimos, ¿no? Y creo que es importante priorizar, ¿no? Porque a veces nos perdemos en el camino y se nos olvida que para dónde vamos, ¿no? Hablando de la faceta que podemos distinguir en el ser humano, pues nosotros distinguimos ese bienestar físico, ¿no? Mantener el cuerpo sano a través de una buena alimentación, de ejercicio, de descanso y, por supuesto, la prevención de las enfermedades. Eso todos lo tenemos claro. También hablamos del bienestar en su dimensión emocional, la capacidad que debemos tener, que necesitamos tener para gestionar las emociones, mantener relaciones positivas, porque podemos tener muchísimos amigos y conocidos, y mantener unas relaciones tóxicas con todos o con algunos de ellos, ¿verdad? Y sobre todo afrontar el estrés de manera saludable. ¿Cómo se afronta el estrés de una manera saludable? Pues con una actitud resolutiva, porque va a ser imposible evitar tener problemas, ¿eh? O encontrarnos con obstáculos, pero nuestra actitud es la que en definitiva nos va a valer. También hablamos del bienestar energético. La energía fluye por nuestro ser de forma ligera y liviana porque el resto de niveles están en armonía, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ignorar la dimensión energética, en este caso del ser humano, es algo bastante absurdo porque somos, sin entrar en filosofía, somos materia y la materia, la mínima expresión de la materia es la energía. Todos sabemos el átomo, la composición del átomo, ¿verdad? Todos sabemos los campos electromagnéticos y si ya nos metemos con la física cuántica, pues lo que resulta ridículo es querer abordar la salud, por ejemplo, del ser humano sin tener en cuenta su dimensión energética.
Bueno, pues nosotros, los naturópatas, sí tenemos en cuenta esa dimensión. Luego hay un bienestar mental, ¿m? Una mente clara, con capacidad de concentración, creatividad y pensamiento positivo, que la creatividad no es solo para los artistas, ¿m? La creatividad es para todos, todos tenemos esa capacidad y aquel órgano que no se utiliza se atrofia, ¿m? Sea el órgano que sea, no solamente un músculo, ¿verdad? Pues con la mente pasa exactamente igual. No hay edad para la mente, no hay edad para dejar de estudiar, ¿no? No hay edad para dejar de aprender. Eso es importante, ¿verdad? Hacer hincapié, porque muchos cuando llegamos a cierta edad pensamos que eso ya no es para mí y a lo mejor es que es el mejor momento para ti. Bien, y luego está ese bienestar social, ¿no? Sentirnos conectados con los demás, tener apoyo y relaciones significativas. Todo esto está promocionando nuestra salud, todo este bienestar. Aunque nos preocupe la salud, necesitamos apuntar hacia el bienestar. Unas relaciones significativas, bueno, pues son unas relaciones que te aporten. ¿No? Son las relaciones, a lo mejor tienen muchos amigos, pero son muy tóxicos, ¿verdad? A lo mejor no te miran bien, a lo mejor no te tratan como tú mereces, pues más vale apartar. Entonces, hay que sentirse conectado con los demás, pero siempre con relaciones positivas, nutritivas y significativas, que sirvan de apoyo, no de lastre. Y finalmente tenemos que perseguir el bienestar espiritual. El bienestar espiritual es lo que nos hace, lo que nos diferencia de los animales es precisamente nuestra espiritualidad, encontrar ese sentido de la vida, el propósito que al final nos va a dar con nuestra misión, nos va a dar esa paz interior y que podemos encontrarlo ya dependiendo de cada uno de nosotros, bien sea en la religión, en la meditación o en múltiples espiritualidades que pululan, ¿verdad? Por nuestra sociedad. Cada uno, ahí está la decisión, la búsqueda y el camino personal, pero es inevitable el darle importancia a este bienestar espiritual, porque si no la persona no va a estar equilibrada, aunque tenga el resto de dimensiones satisfechas. ¿De acuerdo? Bien, al menos esta es la perspectiva que nosotros estamos defendiendo. Luego está la libertad de cada uno, por supuesto, la libertad de pensamiento y de acción. En conclusión, aunque sea imposible aspirar a tener satisfecha al 100% todas estas facetas del ser humano, sí podemos aspirar a un equilibrio. Con estas cajas no tienen las tres el mismo tamaño, pero sí están en equilibrio. Y equilibrio se define como la distribución justa y armoniosa de fuerza o elementos de un sistema, aunque unos pesen más que otros o aunque unos tengan más o menos volumen. Es importante encontrar el equilibrio. A lo mejor está muy desarrollada tu faceta espiritual y pues a lo mejor la faceta social no tanto. Bueno, pues ya sabes dónde tienes que prestar atención para nivelar, pero puedes estar en equilibrio, ¿no? Puedes, no hace falta estar al 100% en todas. Y dice aquí, nos planteamos, ¿cómo conseguimos nosotros ese equilibrio? Bueno, la espiritualidad es el patrón por excelencia, porque es el que nos hace, pues básicamente, seres humanos, ¿verdad? Pero es algo tan personal e individual que no sería ni ético, ¿no? Ni ético ni honrado tomar partido, por ejemplo, nosotros desde una escuela, o bien por una o por otra, ¿no? Desde la enseñanza de la naturopatía. Además, eso daña mucho a la naturopatía esa es mi perspectiva, el que nosotros enseñemos la naturopatía con una espiritualidad o una ideología o una religión implícita, eso le hace mucho daño a la naturopatía, porque tú no entiendes una carpintería que sea, pues no sé, de derecha, de izquierda, atea, creyente, no, la carpintería es carpintería, ¿verdad? Pues la naturopatía es igual. No hace falta apoyarse en una filosofía, en una espiritualidad o en una religión para poder llegar a la naturopatía, servirse de la naturopatía, vivir la naturopatía e incluso enseñar la naturopatía, ¿no? Como en mi caso. Para mí es muy importante la espiritualidad dentro de lo que es todo el edificio del ser humano, pero por supuesto hay que respetar y hay que dar libertad de culto, ¿verdad?
Como seres humanos tenemos un órgano rector que es nuestra mente. Ahí sí que nos podemos poner todos de acuerdo, ¿eh? Y la mente es el único elemento de nuestro ser capaz de organizar, priorizar y dirigir nuestra conducta, eligiendo las mejores opciones según un objetivo trazado o establecido, o también eligiendo las peores opciones, porque claro, como somos libres, pues el ser libre no es privativo de que vamos a aceptar, pero sí, sí podemos, tenemos posibilidad de conseguirlo. Y cuando hablamos de que qué es la naturopatía, bueno, vaya a tener pues todo este encuentro para que cada uno hable de lo que entiende, de lo que considera que es la naturopatía y personas, por supuesto, mucho más acreditadas que yo. Pero someramente vamos a darle un repaso, ¿no? A qué consideramos naturopatía. Y decimos que es un enfoque de bienestar integral que, entre otros menesteres, busca prevenir, tratar y promover la salud mediante el uso de métodos naturales. Eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? El uso de métodos naturales en ese abordaje o en esa intervención para conseguir el bienestar o la salud en concreto. Su filosofía se basa en estimular, esta sí es una filosofía que podemos compartir todos, se basa en estimular la capacidad innata del cuerpo para sanarse. Es decir, nacemos con esa capacidad, no nacemos con la necesidad de una farmacia en la esquina de nuestra calle, pero sí hemos nacido con esa capacidad innata de nuestro cuerpo para sanarse, considerando al individuo como un todo, ¿no? Pues un cuerpo, una mente, un espíritu donde la energía fluye por todas esas dimensiones. ¿De acuerdo? Por eso incluye que son 5 sus principios. Aquí uno pues, discrepan, otros están de acuerdo, pero más o menos no vamos a sentar cátedra. Lo que sí queremos es que bueno, las personas que asistís a este encuentro tengáis una idea más o menos certera, ¿verdad? El primer principio sería el poder curativo de la naturaleza. Se confía en la capacidad del organismo para autorregularse. Fijaos qué maravilla, ¿no? O sea, yo ya nazco con herramientas para arreglar lo que se estropee, ¿no? Para autorregularse y sanar, siempre que se le proporcionen las condiciones adecuadas. Claro, el entorno es fundamental. Tratar la causa y no solo los síntomas. Bueno, ahí triunfamos, eso está claro. Es la medicina actual tiene mucho éxito porque si me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Pero olvidamos que el dolor de cabeza es un mensaje y no en sí una enfermedad. Entonces, si matas al mensajero, matas el mensaje, no te enteras qué es lo que pasa, pero la enfermedad o el trastorno sigue avanzando. Ese es el problema. Pero bueno, pues nos encanta que esos malestares puntuales desaparezcan rápidamente. Bueno, no, nosotros nos vamos a las raíces de ese desequilibrio. El tercer principio, no causar daño. Esto es maravilloso porque priorizamos tratamientos no invasivos, minimizando riesgo y por supuesto son siempre todos naturales. Todos tenemos experiencia de que con buena intención, pues muchas veces ha sido peor el remedio que la enfermedad en algunos casos. En naturopatía nunca podemos cometer. Es muy difícil cometer un error, donde causemos un daño a la persona. El cuarto sería tratar a la persona como un todo, ¿no? Que es lo que hemos empezado a hablar desde el principio, porque considera aspectos físicos, emocionales, energéticos, sociales, ambientales, espirituales. Es decir, la persona no se deja los sentimientos en la mesita de noche cuando se va al trabajo por la mañana, ¿verdad? Y tampoco la discusión que ha tenido con ese compañero de trabajo desaparece en el momento que cruza el umbral de su casa, es muy difícil, todo eso va haciendo mella. Por eso trabajamos a la persona como un todo, ¿no? Si tienes un problema en el hígado, se van a resentir todas las células de tu cuerpo y si no, que le pregunten a Bruce Lipton, ¿verdad? Y el quinto es la promoción de la salud y la prevención. ¿Y cómo conseguimos esto? Fomentando hábitos saludables para prevenir enfermedades. Y cuando hablamos de hábitos saludables, estamos hablando de hábitos de todo tipo. De hábitos
de pensamiento, de hábitos emocionales, de hábitos energéticos. Por ejemplo, dormir por la noche con el móvil o el celular en la mesita junto a la cama, eso es criminal, ¿verdad? Pues eso es una aberración energética, por ejemplo, ¿verdad? También puede ser una aversión energética el mantener una relación tóxica con una persona, la típica amiga o el típico amigo, que cuando ya llevas media hora con él o con ella, sientes que se te han quitado las ganas de vivir. Bueno, pues este tipo de relación también es una aberración energética, que al final se enlaza con las emociones, que al final se enlaza, por supuesto, con nuestros pensamientos y llega incluso espiritualmente a afectarnos, ¿no? Cuando no físicamente, pues el dolor de estómago, la migraña, etcétera, etcétera. Es decir, es importante para que seamos eficaces entender el cuerpo humano como es, con toda su vinculación. ¿De acuerdo? Bien, pues proseguimos con vuestro permiso. Así pues, hemos visto esos 5 principios, ¿verdad? Y nos planteamos qué estrategias o herramientas utiliza la naturopatía. Más que nada nos lo planteamos para ver cómo encajamos, lo que queremos hacer nosotros. Bueno, utilizando herramientas como cuáles. Pues todas las variedades y perspectivas de la alimentación. Puede ser ortomolecular, pues vegetariana, crudívora, bueno, todas las que sabéis, ¿verdad? Los ayunos, que es una modulación y que conseguimos con los ayunos, pues alejarnos de muchas enfermedades, sanarlas y prevenirlas, ¿verdad? Y también tiene una consecuencia mental e incluso espiritual, ¿verdad? La herbología, pues bueno, es que somos seres de barro y de luz y en la tierra encontramos nuestras piezas de repuesto, ¿verdad? Las plantas, ¿qué habría sido de nosotros sin el conocimiento de las plantas? Los estímulos naturales, que tanto se sabe en este centro en Chile, ¿no? De nuestro Lezaeta. Bueno, pues desde los baños de agua, los baños de aire, los baños de sol, los barros, cataplasmas, es decir, si es que es lo que ancestralmente ha utilizado el ser humano para sanarse. La auriculopuntura, pues sí, también estamos nosotros trabajando con auriculopuntura, también la enseñamos, ¿no? También enseñamos la auriculopuntura, esa práctica milenaria y que, bueno, que resultados tan rápidos nos aportan en consulta. La homeopatía, que vamos a hablar de la homeopatía, es un mundo, es un universo, ¿no? Las sales de Schüller o biosales, por ejemplo, la reflexología, las flores de Bach o las flores del Mediterráneo, con esa implicación no solo emocional, sino también física. Bueno, el método de evaluación o diagnóstico como la iridología. El coaching también lo hemos incluido. ¿Por qué? Porque la persona que te llega a consulta, en definitiva, nosotros, desde luego, desde nuestra perspectiva, en nuestra escuela, hemos intentado cambiar el paradigma donde la persona se responsabiliza de su salud. O sea, no se trata de cambiar el ibuprofeno por el arpagofito porque hay una inflamación. No, se trata de cambiar la perspectiva, el paradigma. Es decir, la persona se tiene que responsabilizar de su propia salud y también tiene que tomar decisiones. Entonces, nosotros somos menos facilitadores, ¿eh? Somos observadores de lo que la persona hace y podemos inspirar y en algún momento sugerir, ¿verdad? Dentro de nuestro conocimiento y del desconocimiento de nuestro cliente. Pero básicamente la responsabilidad debe ser siempre de la persona que acude a nuestra consulta. Otro método de evaluación es la kinesiología, que es otro mundo. Reiki, biomagnetismo. Bueno, el biomagnetismo, los campos electromagnéticos como la base del crecimiento de muchos de nuestros patógenos, ¿verdad? Los masajes, hay todo, esto es como la alimentación, hay todo tipo, de técnicas de masaje que no solamente nos da un bienestar emocional, ¿no? Sino que también está influyendo en el resto de dimensiones del ser humano.
las terapias respiratorias, ¿no? La meditación, el mindfulness, la aromaterapia, la cromoterapia, la olfatoterapia, la musicoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, para nosotros también la programación neurolingüística, que es el objeto de esta conferencia, ¿no? La justificación. Bien, pues decimos aquí, tiene sentido incluir en el aprendizaje de la naturopatía la PNL o programación neurolingüística, pues si queremos a vista de pájaro, ¿ah? Sobrevolar por encima de lo que es la programación neurolingüística, que es muy amplia, podemos decir que es una herramienta de cambio. Nada más y nada menos que una herramienta de cambio. No hay detrás de ella ninguna filosofía, no hay ningún objetivo, no te dice cómo hacer, qué es lo que tienes que hacer, solo te dice cómo conseguirlo, eso sí, cómo eliminar los obstáculos que se interponen entre la persona que tú quieres ser y la persona que eres. Llámese una dieta que tienes que hacer, llámese una adicción que tienes que abandonar, llámese pues un comportamiento adictivo, agresivo, depresivo. Bueno, pues es una herramienta de cambio. ¿Pero de cambio de qué? Bueno, de patrones de pensamiento, ¿no? De determinadas formas de pensar que son tóxicas para ti y que te gustaría dejar de tenerla. Por ejemplo, pues una fobia, un miedo a que algo malo me va a pasar y no sé qué es, pero no me siento tranquila, ¿eh? Los patrones de sentimiento también, ¿eh? Puedes utilizar la programación neurolingüística para cambiar patrones de sentimiento, esos celos que no puedes evitar dejar de tener, por ejemplo. Y por supuesto, los patrones de conducta. Pues que estoy comiendo de forma compulsiva, que soy incapaz de levantarme por la mañana temprano, que todo lo estoy, mi procrastinidad, voy retrasando todo lo que me conviene y todo lo que me hace bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, estamos utilizando en naturopatía la programación neurolingüística como una herramienta de cambio, sencillamente. Y explica cómo llegamos desde el pensamiento hasta la conducta. Es decir, nos da una explicación. Desmenuzamos la razón por la que yo soy adicta al tabaco o la razón por la que tengo fobia a las arañas, pero no que te dice el por qué, no te dice de dónde te viene ese trauma o esa fobia, porque eso sería psicología, ¿no? No, solamente te explica de una forma, pues digamos, simplista, cómo funciona la mente desde que llega la idea hasta que llega el hábito, hasta que llega la conducta. Entonces te lo va explicando. Y además elabora estrategias para eliminar patrones de pensamiento contrarios a la consecución de los objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es que quiero adelgazar, ¿verdad? Porque ya tengo obesidad, me empiezan a doler los huesos, pero yo pienso que soy una persona sin voluntad y que no consigo nunca nada de lo que me propongo, eso es un patrón de pensamiento contrario a tu objetivo. Así que o tienes que renunciar al objetivo, ¿verdad? O tienes que renunciar a ese patrón de pensamiento. Pues ahí está. Empezamos de alguna forma a ordenar también la cabeza de nuestro cliente. Como antes hemos comentado, no hay ninguna filosofía o concepción del mundo detrás de ella, lo que la convierte en idónea para cualquier mentalidad. No tienes que ser ni creer en nada determinado para poder usarla en consulta. Además, es inocua, rápida en sus resultados y eficaz. En definitiva, es idónea para aplicarla en naturopatía. Bien, y ahora decimos, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la vinculación entre nuestro cuerpo y nuestra mente? A ver, ¿cómo lo vivimos esto? ¿Cómo esta orquesta que nos viene a contar? Bueno, pues básicamente nuestra fisiología. Cuando decimos fisiología, vamos a concretar en una digestión. Nuestra digestión depende de la actividad, de las órdenes que dé nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro sistema endocrino u hormonal. Dependiendo de esas órdenes, así va a funcionar nuestra digestión.
Y el sistema nervioso autónomo y el sistema hormonal, que son los que mantienen la homeostasis, lo hacen bajo las órdenes del hipotálamo, que es una parte oculta dentro de nuestro encéfalo, muy cerquita del cerebro. ¿Y el hipotálamo de quién obedece o quién le da el patrón para actuar? Bueno, pues la programación genética que nosotros traemos de serie y nuestra mente inconsciente. Ah, ¿cómo puede ser? Claro, ahí está. El hipotálamo, ¿por qué o cómo es posible que cuando aumente la temperatura dé la orden para producir sudor? O dé la orden si baja la temperatura para que la persona tirite y se produzcan esas contracciones musculares. Bueno, porque tiene una programación genética, porque está programado genéticamente. Ahí está. Y esa programación genética es la que nos ha hecho sobrevivir, pues como especie, toda la historia y la prehistoria. Pero es que además de la programación genética, nosotros defendemos aquí que hay una mente inconsciente, que no hemos descubierto la pólvora, que esto se sabe de hace 300 años, pero básicamente nosotros contamos con esta información para entender, comprender y aplicar también la naturopatía. Y dice uno, inconsciente, a ver, esas palabrejas raras, ¿qué es el subconsciente, el inconsciente? Bueno, pues vamos a definirlo más o menos como el instinto. Seguro que si decimos que nuestro instinto es más fácil de comprender, porque no vamos a entrar en divagaciones académicas, ¿verdad? La leona, aquí te decimos, sabe cómo reproducirse, sabe cómo sanarse, sabe cómo encontrar comida, cómo cuidar a sus crías. El ser humano también trae de serie, nacemos con una información, sobre todo de vital importancia, lo que necesitamos para sobrevivir. Pero además, tanto la leona como el ser humano añaden aprendizajes a lo largo de su vida, van aprendiendo. No solo se conforman con esa información que traemos de serie de nacimiento, ¿verdad? Y entonces ahí ya empezamos con los aprendizajes. Y aquí nos preguntamos, ¿qué importancia tiene? Bien, vamos a reflexionar. De igual forma que un perrito aprende a no hacer sus necesidades dentro de la casa, de forma similar, los seres humanos aprendemos a amargarnos la vida. Aprende a no confiar en ti. Aprende a sentirte poco querido, o feo, o fea, o poco inteligente, o insuficiente, o malo. Claro, nosotros aprendemos de una forma inconsciente muchas veces, pues toda esta serie de programas, toda esta serie de creencias que de alguna forma nos incapacitan para conseguir aquello que deseamos, ¿no? No soy capaz, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, no es mi momento, ¿no? Cada uno que piense qué cosas considera que no puede hacer, cuando básicamente todos podemos hacerlo todo. Solamente hay que encontrar la estrategia, la herramienta, la paciencia, el tiempo y la decisión por hacerlo. Ahí está. Entonces hemos aprendido, como aprende el cachorro de la leona a cazar, pues nosotros, por la misma regla de tres, observando a nuestros progenitores, hemos aprendido pues lo que nos gusta de ellos y lo que nos disgusta. Lo que nos disgusta, bueno, pues a lo mejor hay 7 cosas de nuestros padres que no queremos repetir, pero luego hay 27 que las repetimos y no lo sabemos, porque no somos conscientes, pero ahí están. Es que nuestra supervivencia depende de que imitemos a nuestros progenitores, pero todos los mamíferos, yo diría que no solo los mamíferos, también las aves, ¿verdad? Los reptiles no creo, pero las aves quizás sí, los mamíferos seguro. Entonces, bueno, pues ya estamos empezando a plantearnos que es igual que el perrito, ¿eh? No trae de serie, no, su instinto no es hacer pipí o sus necesidades fuera de la casa, lo aprende. ¿Por qué? Porque le castiga, porque le chillas, porque hasta que aprende, tiene un aprendizaje, ¿verdad? Bueno, pues nosotros nos ha pasado exactamente igual, vivimos de aprendizajes. ¿Y cuál es la relación?
del instinto y del inconsciente? Bueno, vamos a arrojar un poquito de luz sobre esto. Tanto instinto como inconsciente comparten elementos comunes. Por ejemplo, ambos son procesos automáticos que no operan con la intervención de la mente consciente. Ahí está. Es que nosotros actuamos con mecanismos automáticos y muchas veces no los controlamos ni los podemos controlar directamente con nuestra voluntad o con nuestra racionalidal. Pues igual que el instinto. Luego, ambos también tienen en común garantizar la supervivencia y para ello moldean comportamientos y actitudes. ¿M? La supervivencia, el instinto que tenemos de supervivencia es muy, muy parecido al inconsciente. El inconsciente, su programación es mantenernos vivos. Lo que ocurre es que a veces les metemos programas tóxicos que los anteponemos a esos programas de supervivencia y ahí está el problema. El innatismo, por el cual los miembros de la misma especie comparten los mismos patrones, o sea, instinto e inconsciente son idénticos en ese aspecto. Algunos autores lo diferencian en que el inconsciente apunta más hacia emociones, procesos psicológicos y comportamientos más complejos y al instinto lo relacionan más con necesidades básicas como el alimento o la reproducción. Pero todos sabemos que un perrito, a lo mejor si fallece su amo, se muere de pena, deja de comer, ¿verdad? O sea, no está tan clara. Esta distinción entre instinto e inconsciente no está tan clara. Quizás es que al ser nosotros seres más evolucionados, con una complicación, incluso con una dimensión espiritual, nuestro instinto no es igual que el de un chimpancé o el de un perro, ¿no? Aunque sean mamíferos como nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a seguir reflexionando. Y decimos aquí, consecuencia de todo esto que hablamos. Bueno, algo es beneficioso o es perjudicial cuando se vincula a un objetivo que alcanzar. Claro, si no sabes a dónde ir, cualquier sitio al que llegues es bueno. Si no sabes a dónde quieres llegar, cualquier sitio al que llegues es bueno. Entonces, hay que partir de la base de que la persona bajo su reflexión tiene que idear pues un objetivo que conseguir, que puede ser adelgazar, que puede ser eliminar la enfermedad de la piel del tipo que sea, por ejemplo, con alimentación o con ayunos o con baños o con masajes o con, no sé, ¿verdad? Pero tiene que establecer un objetivo que alcanzar. Si en tu sangre no aparece la insulina suficiente o vehiculable, o sea, no es eficaz esa insulina, el comer tarta de chocolate y nata se convierte en algo perjudicial para ese individuo en concreto. En sí, comer tarta de chocolate y nata no te vas a morir por comértela. Pero claro, si ni te va a perjudicar, mientras no todos los días no estés comiendo tarta de chocolate y nata, pero claro, si eres diabético o si tienes diabetes, sí puede perjudicarte especialmente, ¿no? En este caso, el objetivo sería mantener el equilibrio entre la glucosa en sangre y la energía consumida. Claro, si, por ejemplo, después de comerte esa tarta de chocolate y nata, pues te pones a caminar 20 kilómetros, probablemente no te afecte, ¿no? No te afecte aunque sea una persona con diabetes. Sin embargo, si no te mueves de tu casa, del escritorio, de la oficina, pues básicamente no estás quemando esa glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Las conductas, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de las conductas. A ver, nuestro comportamiento vendrá marcado en gran medida por los aprendizajes, por las programaciones o patrones de comportamiento que hemos aprendido. Nos parecemos a nuestros padres mucho más de lo que imaginamos, ¿verdad? Nos guste o no. Unos patrones son conscientes y voluntarios. Yo pongo la mesa como la ponía mi madre porque me gusta, porque tal. Pero habrá otros, la gran mayoría, que no son conscientes y no son voluntarios, ¿verdad? Que es la forma en que te enfadas, la forma en que evalúas pues, una crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el cachorro imita a su madre para cazar, pues como antes comentamos, nosotros estamos imitando a nuestros padres a la hora de enjuiciar la realidad y reaccionar ante ella. Ahí estamos. O sea, aunque no te guste la ideología de tu padre,
quizás has aprendido a ser, por ejemplo, intransigente como él, aunque él fuera de izquierda y tú de derecha, o tú de izquierda y él de derecha, da igual. Aunque el contenido no sea el mismo, sí lo es el continente, sí es la forma, ¿no? Entonces, bueno, enjuicia la realidad y reacciona ante ella, pues tal y como has aprendido, ¿no? De tus padres. Y aquí yo añado que lo más probable es que desarrolle las mismas dolencias o enfermedades que aquel progenitor al que te pareces. No, no tanto físicamente como, antes hemos comentado, en su forma de abordar la realidad, su interpretación de los eventos. A ver, básicamente esto es muy interesante, porque aquí se rompe un poquito el tabú de es que es genético, es que esto es genético, es que el otro es genético, ¿no? Que le interesa tanto a la industria farmacéutica el que tengamos dolencias o enfermedades genéticas. A ver. ¿Tú eres flemática como tu madre o eres dramático como tu padre? ¿Tú eres una persona sensible a la crítica como tu madre o eres pasota como tu padre, por ejemplo, ¿no? Ahí está, esa es la reflexión que necesitamos hacer, ¿no? Bueno, pues dependiendo de a quién te parezcas a la hora de reaccionar o de interpretar la realidad, pues, ¿qué enfermedades han tenido ellos? Dice, cuando veas la barba del vecino pelar, echa las tuyas a remojar. Es decir, vete preparando, que o cambias esa forma de reaccionar o de interpretar la realidad, o muy probablemente vas a heredar esa dolencia o esa enfermedad, pero no son genéticas, ¿eh? Eso es un engaña bobos muy oportuno para vender medicamentos, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Si a ti te dicen que algo es genético, tú ya no vas, ya no tienes remedio, ya no tienes remedio, lo único que es minimizar los efectos, ¿con qué? Con medicamentos. Bien, vamos a ver la vinculación fisiológica que le hemos visto así nada más que por encima. ¿Cómo se produce esto? Vamos a empezar desde el principio y decimos, el propósito. Tanto instinto como inconsciente, si los quieres diferenciar, tienen un propósito común, que es mantenernos vivos y de la mejor forma posible. A la programación genética, a lo que tú traes genéticamente, esa información, ¿verdad? Hay que añadirle los aprendizajes que hemos comentado antes, lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, lo que te han ido enseñando y lo que has aprendido tú por tu cuenta. Algunos están en nuestra mente racional, pero el resto está en el inconsciente. ¿Y cuáles son los pensamientos o los patrones o los aprendizajes que tengo en el inconsciente? Pues no lo sabemos, porque por eso son inconscientes. Pero podemos intuir o imaginar en algunos casos concretos cuáles puedes tener por los resultados. Es decir, si estás viendo humo, te puedes imaginar que justo debajo hay fuego, ¿verdad? O que algo está combustionando. Ahí está, eso hay que saberlo, ¿no? Ambos se convierten en guías de comportamiento para alcanzar el propósito común, que es la supervivencia. ¿De acuerdo? Eso es algo que hay que valorar, que hay que pensar y con lo que hay que contar, porque tenemos una ayuda. ¿Y qué medio usan ambos para expresarse? Pues el cuerpo, claro, el cuerpo. Tanto el instinto como el inconsciente, como, bueno, desde la programación neurolingüística decimos que el inconsciente nos manda mensajes, bien intuiciones, en primer lugar, que dice, ay, tengo una intuición, no sé por qué esta persona no me gusta, o este tal, bueno, esas intuiciones vienen del inconsciente. El inconsciente tiene todo archivado, es el que más información tiene, porque somos auténticas esponjas de toda la información que nos llega continuamente, solo vamos seleccionando, porque si no caeríamos por saturación en la locura, ¿no? Vamos seleccionando algunos que son conscientes, ¿no? Pero básicamente la intuición viene de todo el conocimiento archivado, desde que incluso antes de nacer. Y evidentemente, bueno, pues nosotros con esa información recibimos mensajitos del inconsciente, bien por la intuición, pero también por los sueños.
Solo que los sueños son metáforas que hay que saber interpretar. También enseñamos en la escuela cómo interpretar los sueños, ¿no? Es algo muy, incluso muy lógico. Es decir, la persona se da cuenta de que no el agua no significa tal, como decía Freud, no, porque el agua para un beduino no tiene el mismo significado que para un esquimal. Entonces no podemos decir que soñar con agua significa tal cosa, significará para este individuo, pero no para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues llegan las intuiciones, que son la forma en que tiene de hablarnos nuestro inconsciente, no le hacemos caso, llegan los sueños, no nos enteramos de qué va, y el tercer mensaje son los síntomas. Los síntomas que son un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una diarrea, un dolor de hombro, una uña encarnada, una verruga, todo lo que podamos imaginarnos tiene un sentido, es un mensaje de nuestra mente, de esa parte de nuestra mente que tiene una única obsesión que es mantenernos vivos, y de la mejor manera. Y decimos, ¿cómo se comunica el inconsciente con la mente racional? Bueno, ya hemos hablado un poquito de ello, pero decimos, ampliamos y decimos, tenemos en cuenta que nuestra conducta tiene un porcentaje de actividad racional y otro de actividad inconsciente e involuntaria. El puente de comunicación entre ambas mentes suele ser el cuerpo. Cada síntoma físico inusual puede tratarse de un mensaje de nuestra mente inconsciente por el cual debemos cambiar o bien una forma concreta de pensar o una forma concreta de sentir o una forma concreta de actuar. ¿Por qué? Porque no están colaborando con el propósito que tienen ambos dos, tanto inconsciente como instinto, que es la supervivencia. Se está produciendo un atentado contra la programación vital básica, la primera de todos, que está instalada. Es decir, si yo cada vez que veo a la vecina me pongo verde de envidia, pues la envidia como emoción provoca una serie de mecanismos fisiológicos, que por eso te pones verde, ¿no? Porque te afecta al sistema circulatorio, ¿no? El corazón se te pone, empieza el cortisol, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tu inconsciente empieza a monitorear, como siempre te está monitoreando, porque es el que le da órdenes, acordaos al hipotálamo, que es el piloto automático de nuestra vida, que es el director de la orquesta, esta que decíamos, el que dirige la orquesta es el hipotálamo, ¿no? Pues el inconsciente cuando ve la serie de sustancias perjudiciales y los procesos biológicos que se producen a la vista de la vecina, evidentemente que nos va a dar un toque. Nos va a dar un toque porque es contrario a nuestra salud, es contrario a nuestra supervivencia, si eso se prolonga. Y entonces, pues a lo mejor, pues qué te digo yo, me duele la cabeza, me quedo afónica, dependiendo de lo que, claro, ese es lo más bonito de todo esto, ¿no? Dependiendo de lo que yo considere, según mi lenguaje y según como yo lo cuente, así mi inconsciente va a utilizarlo. Por ejemplo, si yo digo, es que no trago a aquella persona, de verdad es que no la trago, pues probablemente voy a tener problemas estomacales. Voy a tener problemas. O decir, es que me revienta la cabeza, vamos, me estrella la cabeza contra la pared, mi jefe, porque voy a tener problemas, dolores de cabeza. O si digo yo, es que fulanito tiene una piel muy gorda, es que no siente nada, es que le dan igual las cosas. Entonces, en consecuencia, la persona que le importen las cosas va a tener una piel fina, va a tener problemas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para todo el mundo no es igual. Se dan muchos estándares, se dan mucho, bueno, el pelo significa tal, la piel significa cual, pero no podemos hablar dogmáticamente, sino que luego hay que ver cada uno, cada individuo, cuál es su lenguaje interior. Porque tal y como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, así va tomando nota el inconsciente y así es por donde nos viene. Así es por donde nos viene el síntoma, la sintomatología. ¿De acuerdo? Bueno, luego en el turno de preguntas, pues estoy dispuesta a explicar aquello que no se entienda bien. Pero vamos a poner un ejemplo. Dice, pero para la comunicación, para que sea efectiva,
Hace falta una condición previa, que usemos símbolos significativos para ambas partes, para el emisor y para el receptor, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asociado el amor o los sentimientos con el corazón. Cuando sufrimos un revés amoroso o, por ejemplo, la traición de un amigo, sentimos presión en el lugar donde reposa nuestro corazón. ¿Quién establece el significado de esos signos? El lenguaje. El lenguaje. Si nosotros desde pequeños oyéramos que cuando te deja el novio o la novia o te engaña, si dijeran, me ha roto el hígado, nos dolería el hígado o sentiríamos una presión aquí, pero no, todos hemos oído, es que me ha roto el corazón. Y realmente sentimos aquí una presión ante un revés amoroso o de amistad, de traición o de este tipo, ¿no? O sea, fijaos cómo al final manda justo a la zona acordada, ¿veis el acuerdo? Es un acuerdo tácito, manda el síntoma. Claro, claro. Entonces, esa es la interpretación que existe de determinadas dolencias en determinados órganos y qué es lo que hay detrás, qué emoción hay detrás. Y detrás de una emoción esto ya os hago un adelanto. Detrás de una emoción lo que hay es un mapa mental, es una interpretación concreta de la realidad, ¿no? Que ahí está el problema y la solución, en ese mapa. Bueno, pues ya estamos viendo el lenguaje. Cuida tu lenguaje, cuida tu lenguaje, cuida tu lenguaje, ¿no? Si yo le digo a mi amiga que me han roto el corazón, probablemente el músculo cardíaco sufra de alguna manera. A lo mejor hay una tensión, a lo mejor empieza a fallar el riego, porque ahora veremos una de las características del inconsciente, ¿no? Y se lo toma todo al pie de la letra, que es el problema. Y dice, ¿cómo ocurre eso? Bueno, pues yo digo que me han roto el corazón, mi mente inconsciente toma nota, ella es quien da órdenes al hipotálamo, como hemos visto anteriormente, el hipotálamo da órdenes al sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino, y el objetivo sería, ¿cuál? Pues el músculo cardíaco. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor rigidez, poco riego, pérdida de ritmo. Así es como sucede. ¿Por qué? Porque la coherencia es necesaria. La mente siempre busca coherencia. Lo que hay aquí dentro tiene que aparecer aquí fuera. Es una forma de simplificar. No podemos ir por un lado nosotros, nuestra mente y por el cuerpo por otro. Es que no es posible, no se puede coordinar. Tiene que ir todo junto. ¿Ah? Entonces busca esa coherencia. Claro, como es una máquina, el instinto, ¿cuántos animales han muerto por su instinto, por seguir su instinto? A veces esa herramienta que está diseñada para ayudarte te puede perjudicar. Claro que nos puede perjudicar el inconsciente, por supuesto que nos puede perjudicar el inconsciente, claro, puede llegar a provocarnos enfermedades, con su afán de ayudar. Por eso es tan importante controlar. Si nosotros hablamos de características del inconsciente, bueno, lo que sabemos tendrá muchas más, pero lo que sabemos de él es que no tiene sentido del humor, es literal y no analiza. Es como un niño de 2 a 5 años. ¿Eh? Tú le dices a un niño de 2 a 5 años, mira un burro volando. Y el niño dice, ¿dónde, dónde, dónde? No dice, ay, no, los burros no vuelan. Eso te lo hace un niño mayor de 5 años. Pero hasta esa edad, o tú a un niño de 2 añitos le cuentas un chiste y el niño se ríe porque tú te ríes, pero no entiende el chiste, no lo entiende. No tiene ese pensamiento simbólico todavía, ni la ironía, ni el doble sentido. No lo entiende. Pues eso le pasa al inconsciente. Si dice, me has roto el corazón, no te lo va a romper, pero va a ir a por él. Va a generar coherencia. Fijaos qué importante es. Yo recuerdo que antes de haber aprendido la programación neurolingüística, yo ahora me controlo mucho, pero son muchísimos años ya. Pero yo me acuerdo que cuando alguien no me gustaba, yo decía, es que fulanito me tiene podrida, es que me tiene podrida, me pudre fulanito. Y cuando yo me enteré del trasfondo y de las consecuencias, ya dejé, por supuesto, dejé de decirlo, ¿no? O sea, ojo con el lenguaje, ¿eh? Ojo con el lenguaje. Yo sé que más de uno está dándole vuelta a ver qué cosa se dice a sí mismo o no se dice. Bien,
Y vamos a poner para terminar un caso práctico. Imagínate que Elena se enfada con su madre porque le impide ponerse la ropa que le gusta, ¿eh? Y tiene que doblegar su voluntad a la voluntad de su madre porque todavía es una adolescente. Y su madre dice, no te pones esa minifalda o no te pones esa falda tan corta, ¿no? ¿Qué símbolo hay claro de sumisión? Bueno, pues yo creo que puede entenderse las rodillas. Te estás arrodillando, estás bajando la cabeza, ¿verdad? Claro. Este es la simbología de lo que está ocurriendo, con Elena y su madre. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues un dolor de rodillas o un dolor de cuello o cabeza. A mí me hace mucha gracia cuando dice, es que a los adolescentes les duelen mucho las rodillas. Claro, es que como están creciendo, y yo digo, pero solamente le están creciendo las piernas, no le crece el resto del cuerpo. ¿Por qué le duele la rodilla especialmente a los adolescentes? Pero eso puede pasar a las personas ya adultas, mayores. A lo mejor es tu jefe el que te impone el que haga las cosas de una determinada manera, ¿verdad? Y te tienes que doblegar. Y entonces, según James, si eres diestra, probablemente la rodilla derecha sea la que se te fastidie o la que te duela, ¿no? O la parte derecha de la cabeza. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, sobre todo porque independientemente de que le pongamos una alimentación adecuada, le recomendemos hacer ejercicio de una forma cotidiana, etcétera, 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 pues el trabajar, el incluir higiene emocional o higiene mental en nuestros clientes no solo es divertido, sino que acelera, desde luego acelera muchísimo los procesos. Sobre todo estamos aportando bienestar y calidad de vida, que en definitiva yo creo que es el compromiso, que tenemos. Así pues, vemos este caso práctico, ¿no? Le duelen las rodillas porque no se quiere doblegar. Si nos llega a consulta una persona con dolor de rodillas, le haremos reflexionar si se está sintiendo doblegada por algo o alguien, que no hace falta que te lo cuente, con que se dé cuenta la persona. Y una vez identificado el origen, se usarán las herramientas de la programación neurolingüística para eliminar esa respuesta fisiológica. Es decir, nosotros utilizamos la programación neurolingüística para que la persona deje de sentirse doblegada. ¿Cómo? Pues cambiando el mapa, si no se puede cambiar el territorio, cambiando la interpretación que está haciendo de la situación, si no puede cambiar de madre, porque a veces no podemos cambiar de territorio. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la península ibérica, ¿no? Fijaos, es, es el mismo territorio. Sin embargo, ¿qué cambia? El mapa. El mapa. Ese es el secreto, la interpretación. La península ibérica es el territorio que es. Sin embargo, pues al cambiar el mapa, cambia todo, aunque sea el mismo territorio. Ese es el trabajo que tenemos nosotros con nuestros clientes cuando aplicamos la programación neurolingüística. Y luego, si hace falta, pues le damos arpago fito o le damos le ponemos una alimentación desinflamatoria, etcétera, etcétera. Y dice aquí, posteriormente podrá aconsejarle un tipo de alimentación, ponerle los imanes en lugares estratégicos, usar ungüentos, homeopatía, reflexología, aromaterapia. Pero lo importante es eliminar la condición emocional que alimenta el trastorno, porque ese trastorno es un mensaje de socorro, ¿no? Que te manda tu mente inconsciente para cambiar algo que te está resultando tóxico en el desarrollo normal como persona. Esa es nuestra perspectiva y la justificación por la cual el naturópata debe conocer las habilidades de la programación neurolingüística. Bueno, y solo deciros que muchas gracias y que, bueno, pues nos encontramos en el turno de preguntas. Básicamente, esto es todo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros y bueno, os animo a que os entreguéis a todas las conferencias que son súper fascinantes e interesantes. Un saludo a todos vosotros.